El volcán de Cumbre Vieja continúa en una fase estable, siempre teniendo en cuenta lo imprevisible de su comportamiento. Pero aunque sigue emitiendo lava en gran cantidad, las coladas no registran avances ni ensanches significativos. La superficie cubierta por las coladas en la isla roza los 10 kilómetros cuadrados, según los últimos datos de Copernicus. ¿Qué tal? Buenas tardes. Como estamos comprobando día a día, vivir bajo un volcán en erupción no es solo soportar las incertidumbres de la lava y sus destrozos. La vida cotidiana transcurre sobre suelos que no dejan de temblar y un aire enrarecido por los gases y la ceniza. Una ceniza que hay que barrer para empezar de nuevo cada día, porque el manto de polvo ha convertido las zonas más cercanas al volcán en una especie de desierto oscuro que sigue acumulando dunas de roca triturada. Las coladas principales siguen paradas, incluida la que amenaza el barrio de La Laguna, pero la isla continúa sufriendo continuos terremotos. Esta noche 49 temblores, aunque la magnitud de los mismos no ha superado el nivel 3. Hace 2 días, algunos llegaban al nivel 5 de magnitud. Pero las señales y parámetros del volcán emiten señales de estabilidad que habrá que ver si se transforman en una tendencia. Mientras tanto, observamos fenómenos que tienen que ver con la ceniza. Miren, por ejemplo, esos rayos volcánicos que se producen en el cono de ese volcán, ese cono principal. Las recomendaciones para la población ante la ceniza siguen marcando que se tienen que seguir respetando. Primero, no exponerse demasiado, y segundo, colocarse la cámara. Pero observen cómo está emitiendo ceniza este volcán sin parar prácticamente, incluso provoca sus propios fenómenos atmosféricos, como ese rayo volcánico que genera el penacho del volcán. No es el primer rayo volcánico que se capta, pero sigue siendo una imagen llamativa. Los valores de dióxido de azufre, de dióxido de carbono han disminuido, aunque sigan elevados, y el tremor continúa siendo constante, pero también parece mantenerse estable. Esto nos lleva a preguntarnos si el volcán está emitiendo señales positivas en cuanto a que haya alcanzado ya su cenit, su punto álgido. Antonio Cárdenas, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Ojalá que sea así. Como siempre, desde el inicio de esta erupción nos fijamos en 4... Ahí te iba a preguntar, ¿cuáles son las señales que nos van a indicar si hay un cambio de fase? Mira, has mencionado un par de ellas. La primera que tenemos que tener en cuenta, lógicamente, es los terremotos que hay, la sismicidad. Vamos a verlo enseguida en el siguiente gráfico con esas 4 señales. Los terremotos. Desde hace 10 horas a esta hora, Roberto, se han registrado unos 50 terremotos en la zona volcánica, o sea, en toda la isla de La Palma. Todos ellos, como estamos viendo estos días, unos a una profundidad de entre 30 y 35 kilómetros, otros a una profundidad entre 10 y 15 kilómetros, y en ese rango, ¿no? En esos 35 kilómetros y en esa magnitud de 3, 3.5, bueno, todos estamos ahí. Parece que hay una ligera disminución, pero no podemos asegurarlo. Otro de los factores, ese tremor volcánico, lo que tú decías, tú has estado en La Palma y sabes perfectamente cómo ruge ese volcán por dentro, sí, ¿no? Ese rugir, ese respirar del volcán. Vale, pues el tremor son movimientos que se producen en la tubería, en ese tubo volcánico, movimientos que se producen ahí por el fluir de la lava y producen ese rugido. También, factor importante, ha disminuido ese tremor en los últimos días. También la deformación del terreno, como indicábamos, en la zona volcánica la deformación sigue estando ahí, pero lejos del volcán ya no hay tanta deformación, por tanto también invita a pensar que hay cierta estabilidad. Y por último, las emisiones de gases, lo mencionabas tú. Las emisiones de dióxido de azufre, sobre todo, que son las más importantes, están en el entorno de las 9.000 toneladas diarias. Sin embargo, los expertos dicen que en los últimos días se ha visto una ligera disminución. Ese factor, el de las emisiones y el de tremor volcánico, hacen pensar, ojalá que sea así, que estamos, no voy a decir que terminando esta erupción, pero quizás sí empezando una fase final. No lo sabe. ¿Quién lo sabe? Habrá que ver si se marca la tendencia, pero lo primero es confirmar esos datos para ver si no han variado en las últimas horas.
Vamos a comprobarlo. David Calvo es geólogo y portavoz de Involcán. David, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues cuéntanos qué señales emite el volcán ahora mismo. Bueno, pues parece que en estas últimas jornadas el trémor ha descendido un poquito, como estaba comentando, aunque es cierto que ha vuelto a estabilizarse y a remontar un poco, pero sigue bastante más bajo que en días anteriores. Pero por otra parte, el dato de dióxido de azufre que medimos en el día de ayer con los equipos de Involcán, pues nos ofrecen una cifra que roza las 30.000 toneladas al día nuevamente, con lo cual, bueno, hay fluctuaciones, pero puede que podamos estar vislumbrando un cambio de comportamiento o de patrón en el volcán. ¿Podríamos decir que por lo menos ha dejado de subir la intensidad de esos parámetros? Bueno, parece que se han estabilizado efectivamente, que al menos en lo que es el trémor volcánico no se ha incrementado, que se mantiene un poquito por debajo, un escalón por debajo de estos últimos días, y tenemos que ver si se mantienen en el tiempo, que es lo que siempre decimos, un poquito de cautela y precaución, y que la gente tenga un poquito de paciencia, porque esos parámetros lo que necesitamos es que se mantengan durante una temporada, sobre todo el del dióxido de azufre, que tiene que bajar todavía mucho. La deformación del terreno se mantiene, pero digamos en las zonas más cercanas al volcán, al cono volcánico. En las zonas más alejadas ha disminuido, ¿verdad? Sí, parece que tenemos un patrón bastante más estable en la deformación. A nivel regional parece que hay un patrón claro de deshinchamiento, por así nombrarlo, y en la zona en torno a la erupción se mantiene bastante estable, pero obviamente lo primero que tendremos que ver es esa disminución en la zona de alimentación, y eso puede ser un buen síntoma a la larga de que el sistema evacúa más de lo que recibe. Claro, David, una de las mejores noticias que podemos dar, y lo llevamos contando desde los últimos días, es que por lo menos, aunque el aporte de lava sigue siendo muy grande, parece que se ha encauzado, ¿no?, dentro de la zona ya destruida. Sí, parece que esos tubos están haciendo su trabajo, y aunque si bien es cierto que el tubo lo que permite es que la lava viaje bastante más lejos, lo haga de forma encauzada y de forma más o menos controlada. Es cierto que hay desbordes en la zona sur y que por la noche estamos viendo algunos desbordes sobre las zonas primigenias, pero confiemos en que ese encapsulamiento que se produce ya en la misma boca de salida, ese anfiteatro que veíamos cuando se colapsó el flanco, ahora ya no lo vemos, el cono se ha vuelto a cerrar y parece que esas lavas van encapsuladas en torno a la zona central, que es lo que deseamos que se siga manteniendo, y que bueno, pues circulen hasta la Fajana y que allí se mantengan y sigan alimentando la zona profunda. ¿Dónde está llegando toda esa lava? ¿Se está concentrando en esa Fajana principalmente? Nosotros creemos que sí, por la termografía que vamos realizando en los vuelos que hacemos conjuntamente con la unidad de helicópteros de la Guardia Civil. Vemos que hay todavía bastante calor en el acantilado, lo cual quiere decir que puede haber un aporte a través de tubos de lava hacia esa zona de la Fajana, y bueno, de hecho la Fajana vemos que siguen saliendo penachos de vapor de la misma, con lo cual creemos que gran parte debe estar siendo evacuada por ahí, otra parte estará rellenando, y veremos a ver, ¿no?, el comportamiento en los próximos días de estas coladas de lava que tan impresionantes se ven por la noche, y a las que durante el día, si no es gracias a la termografía, les perdemos un poco el pulso. Claro, la cuestión es que no se formen muros dentro de esas propias coladas primigenias, porque claro, estamos viendo una altura tan grande, hemos podido ver en algunas fotografías, que claro, pensamos, dentro del mismo camino de la lava va generando sus propios obstáculos, ¿no? Sí, se va inflando como un bizcocho en el horno prácticamente. En muchas zonas las coladas van rellenando e hinchando esas coladas, que posteriormente se desbordan lateralmente, que es el principal fenómeno destructivo que estamos viendo desde que más o menos se inició la entrada en el océano. Esos desbordes laterales son los que nos preocupan, y a partir de ahí pues ser pacientes y esperar que ese caudal disminuya y no tengamos más destrucción. Bueno, y la ceniza, eso está preocupando ahora especialmente, la concentración de gases, y la ceniza que tampoco está parando. Eso va íntimamente relacionado con la cantidad de lava que se está expulsando, me imagino, ¿no? Y sobre todo con la capacidad de fragmentación que tiene la erupción, la energía y el poder que tiene de fragmentar esos materiales. Esperemos que la cantidad que vaya saliendo sea menor, porque es cierto que se está convirtiendo en un problema bastante importante, sobre todo en la zona sur, en la zona de GD y Las Manchas, donde la acumulación de ceniza alcanza varios metros de espesor, y eso sí que puede ser un problema a la hora de la llegada de las lluvias, que por lo pronto y afortunadamente se están retrasando, según parece. O sea, el volcán está actuando también como una especie de inmensa trituradora de piedra, por así decirlo. Sí, evidentemente esa cantidad de gas que es capaz de emitir, esa gran cantidad de gas que circula a altísima presión por el conducto, lo que hace es triturar gran parte de la roca que lleva, gran parte del material que lleva, y a partir de ahí expulsarlo en forma de esa gran columna de ceniza que hemos visto en otras ocasiones y que tantos problemas está generando, sobre todo al sur de la erupción. Bueno, David, hoy estaba comentando con mis compañeros que fue precisamente con usted la primera entrevista que tuvimos antes de que se produjese esta situación, en la que tuvimos claro que las posibilidades de que hubiese una erupción eran claras.
Y comentábamos que nos encantaría que también fuese con usted, que nos dijese que también empieza a bajar, ¿no?, a terminar el proceso. Bueno, yo creo que tenemos que buscar esa luz dentro de la oscuridad. Yo creo que obviamente tienen que empezar a darse patrones que indiquen que el volcán al menos está encontrando dificultad para alimentarse en zonas profundas, y eso sería una buena señal. Yo creo que si durante estos días seguimos viendo que el tremor se mantiene bajo, que la sismicidad profunda desaparece, creo que estaremos ante una muy buena noticia y probablemente ante un cambio de escenario para las próximas semanas. Gracias, David, un día más. Buenas tardes. Gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, esta erupción nos ha dado muchos testimonios de familias que lo han perdido todo, casas, negocios, fincas, pero encima algunas de ellas siguen asumiendo cargas económicas por algo que ya no tienen. Miren el caso de Telma y su marido. Abandonaron Bolivia en busca de un futuro mejor, invirtieron en tierras y ahora lo único que les queda son deudas. Hace 17 años, Telma y su marido se trasladaron desde Bolivia a España con su hijo de 6 meses para forjarse un futuro. Eligieron hacerlo en La Palma. Trabajaron en fincas de plátanos como tantos y tantas palmeras hasta que lograron comprar sus propias tierras. Explotó el volcán, la primera lava se comió nuestra primera finca que habíamos comprado con tanto sacrificio porque habíamos ahorrado el dinero. Lo compramos al contado, ahorrando para tener nuestros propios bienes. Ahora la tercera, que había esperanzas, se la come también. Ahora mismo mi marido pues está destrozado. Yo no sé cómo está sacando las fuerzas para seguir luchando, porque ahora si se lo lleva esas fanegas que tiene, esas 8 fanegas más, él se va a quedar sin trabajo. Ya teníamos la entrada para comer, ya teníamos el dinero para hacer a estudiar al niño. Y ahora, ¿cómo vamos a pagar los estudios del niño si nos está quitando la lava a la finca? Lo único que yo pido es que la deuda me lo... ¿cómo se llama? Que no me lo cobren, porque ¿de dónde voy a pagar yo? ¿Qué voy a hacer? Y vamos a luchar hasta el final, Bueno, pues ojalá las señales que está dando la erupción ahora mismo sean de estabilidad y digamos que empieza a marcar una nueva fase de descenso en la intensidad de este volcán. Ojalá estemos hablando dentro de poco del principio del fin, pero por el momento no es así, o por lo menos no se puede confirmar. El caso es que el volcán, como pueden observar, continúa con ese tremor, con ese rugido y con esa figura que va cambiando poco a poco. Es impresionante. Si nos acercamos a este cráter, las personas que suelen ir a La Palma con frecuencia y no habían estado antes, hasta después de la erupción, se encuentran con una montaña en un lugar que no lo había. Además, una montaña más alta, muy alta. Creen los expertos que ahora podríamos estar ante una formación de unos 200 metros de altura. Habrá que ver finalmente qué altura alcanza y qué forma adopta, porque también saben que ese cráter que estamos viendo pues va cambiando su forma. Miren, en estas imágenes podemos ver también el recorrido que está haciendo la lava precisamente desde ese cráter. Ahí se forma una especie de lago de lava que va surgiendo a borbotones y que se va desparramando, por fortuna, en las últimas horas sobre el camino que ya arrojó la lava primigenia. Pero ya ven que ese río de lava va buscando también, creando de nuevo sus propios caminos ya dentro de la zona destrozada. Lo mejor que podemos decir hasta ahora, volvemos a repetirlo, es que continúa haciéndolo dentro de la zona ya ocupada por la lava en las coladas primigenias. Y pueden ver ahí el comportamiento. Cuando encuentra un obstáculo, ese río de lava que surge de forma rectilínea empieza a expandirse. Como un líquido que encuentra un obstáculo, pues la lava, de la misma manera, aunque mucho más viscoso, va extendiéndose, y este es el problema cuando el aporte del lábico es muy grande. Si no encuentra un camino por el que seguir hacia adelante, se desparrama hacia los lados, y es lo que hemos visto en las nuevas coladas ocurridas sobre todo al sur y también en el norte, la llamada colada 8, y que preocupaba tanto y que llegaba hasta el barrio de La Laguna, en los llanos. Esas coladas ahora mismo parecen estar estabilizadas, paradas en algunos casos, pero continúan provocando daños. Vamos a ver el balance de daños. Nacho Cabrera, cuéntanos.
Sí, Copérnicos hace una revisión a la baja con respecto a los daños ofrecidos en el día de ayer. Según la última actualización, la número 43, son 989 las hectáreas que se han visto afectadas hasta ahora por este proceso eruptivo. Desde el pasado 19 de septiembre, 2.712 edificaciones han quedado dañadas o completamente destruidas por este avance de la lava. También han quedado dañadas 76,5 kilómetros de carretera. Miramos según también los datos también del catastro, Roberto, vamos a contrastarlos. 1.443 construcciones se han destruido en todo este tiempo. De ellas, 1.166 eran viviendas, 147 tenían un uso agrícola, 69 en uso industrial, 33 de ocio y hostelería, 13 en uso público y 15 tenían algún otro tipo de uso. Miramos también al cielo. Nacho, ¿cómo se está desarrollando la jornada en las conexiones aéreas con La Palma? Bueno, pues hasta ahora los 8 aeropuertos canarios están operativos. También el aeropuerto de La Palma, salvo algún leve retraso, está operando con total normalidad. Hoy en el aeródromo palmero están previstas 34 operaciones, de ellas la mayoría son vuelos insulares, vuelos entre islas, 26 concretamente de las 2 aerolíneas canarias, Canary y Vinter Canarias, y las 8 conexiones restantes, la conexión de ida y vuelta con Madrid, con la capital de España, y con vuelos internacionales. Bueno, y un último apunte, porque al parecer una de las desaladoras instaladas en Puerto Naos está inoperativa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues al parecer uno de los filtros se podría haber saturado de cenizas y eso podría haber afectado a la presión de esa desaladora. En estos momentos está en revisión, se está reparando y se espera que a partir de la próxima semana esa desaladora vuelva otra vez a entrar en funcionamiento, pero según nos comunican desde la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, el suministro de agua de esa red hidráulica no corre peligro, ya que, como recordamos, hay otras fuentes de agua de la que se nutre esa red, como es el buque cisterna, la otra desaladora, la desaladora también de un hotel cercano en Puerto Naos y la de un pozo ubicado también ahí en la playa. Pues ya ven, la ceniza que está provocando problemas. Luego veremos hasta qué punto, porque en la vida cotidiana, en el día a día, ya está generando muchísimos quebraderos de cabeza. En estas 47 jornadas que llevamos de erupción, en la que no hemos dejado de mirar al cielo, porque las consecuencias de esta erupción dependen en buena medida también, Javier Sánchez, de las condiciones del tiempo, ¿verdad? Así es, este tiempo que en ocasiones parece que se revuelve, que mueve esta ceniza alrededor de toda la isla, que complica a estas situaciones en este lugar donde estamos, por ejemplo, en el aeropuerto de La Palma, que hoy, eso sí, se encuentra sin problemas. Con nosotros tenemos a David Suárez, él es el delegado en Canarias de la Agencia Española de Meteorología, de la AEMET. Nos puede contar un poco cuál es la labor de la agencia durante todos estos días en el PEVOLCA para ese plan de emergencia volcánica de Canarias. Buenos días, señor Suárez. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Una pregunta, ¿qué labor es la que lleva a cabo dentro del PEVOLCA el servicio de AEMET? ¿Qué es lo que aporta dentro de este servicio? AEMET está representada en el comité científico y en el comité asesor del PEVOLCA. Lo que aportamos es la información meteorológica, la predicción y la observación de las últimas horas para que el comité director y la protección civil pues puedan tomar las decisiones oportunas, ¿no? Aportamos desde información puramente pues más meteorológica, como puede ser predicciones de viento, predicciones de precipitación, y ahora con la emergencia volcánica, evidentemente estamos ejecutando un modelo de dispersión de contaminantes de ceniza para ver cuál es la evolución para las próximas horas y los próximos días, ¿no? Por lo tanto, hacemos una visión operativa y mostramos las condiciones que se esperan también desde el punto de vista operativo para los aeropuertos, para el espacio aéreo de Canarias, y además pues hacemos también una tarea de apoyo que es importante, porque hemos desplegado bastante instrumentación en la isla de La Palma para apoyar a otras organizaciones que tienen las competencias, como en este caso el Gobierno de Canarias, que tiene competencias de calidad del aire. Hemos también instalado equipos para la monitorización de la calidad del aire y otro tipo de instrumentación pues más con fines científicos para monitorizar el penacho desde todos los puntos de vista. ¿Y dónde se ubican estos aparatos que han ubicado? Supongo que rodean prácticamente toda esa zona afectada. Sí, exacto. Hemos seguido una estrategia de lo que es perimetrar todo el penacho, y tenemos hacia todas las direcciones a las cuales se puede dirigir el penacho, hemos instalado distinta instrumentación.
seilómetros, LiDAR, también tenemos estaciones de calidad del aire y por lo tanto hemos hecho un perímetro de la zona eruptiva. Y este volcán que emite y emite gases todos los días, ¿llega a condicionar la meteorología, el tiempo en esa zona? Bueno, por un lado, evidentemente tenemos lo que es un foco eruptivo, un foco de calor que perturba lo que es la dinámica a escala muy local, porque evidentemente el régimen de vientos, en función de los focos que pueden ser de calor, en este caso un foco de calor asociado al volcán, se produce lo que es una modificación muy local del régimen de vientos. Normalmente el viento en esa parte de la isla sopla cuando hay condiciones de brisa desde mar hacia tierra durante las horas diurnas y al revés durante las horas nocturnas. En este caso tenemos un foco que emite calor todo el día y por lo tanto se ve modificada la dinámica a escala muy local y tenemos un flujo que es prácticamente continuo en esa zona, que es de componente marítimo. Por otro lado, evidentemente todas estas partículas que pueden formar nubosidad y de hecho las forman, pues está formando una nubosidad en una zona que normalmente pues predomina los cielos poco nubosos o despejados. Por lo tanto, esas serían quizás las dos variables que pueden estar más influenciadas de forma directa con el volcán a escala muy local. Evidentemente, cuando uno mira un mapa del tiempo, apenas se reseñan entonces cambios por la presencia del volcán. Es algo muy pequeño, a pesar de ser un volcán tan destructivo y que está haciendo tanto daño a escala meteorológica o climatológica, bueno, sobre todo meteorológica, apenas observable. Claro, lo que modifica son las condiciones en la mesoescala, es decir, en torno a unos 20 kilómetros en esa zona desde el foco eruptivo y modifica sobre todo eso, el régimen de vientos lo puede modificar ligeramente debido a la presencia de un foco cálido. Lo que sí que modifica mucho es cuando ese viento viene hacia esta zona de la isla, aquí se lo llama mucho viento de ladero o viento calderetero, y llega aquí hasta zona del aeropuerto. Aquí sí es más complicado, más complejo todo. Claro, evidentemente el régimen de viento sí que tiene un impacto importante hacia la dinámica del viento, tiene una importancia vital para saber hacia dónde se va a desplazar el penacho de cenizas y de dióxido de azufre y por lo tanto si puede afectar a la operatividad del aeropuerto de La Palma y otros aeropuertos en Canarias o no. Por lo tanto sí que es muy importante conocer y es lo que nosotros intentamos también aportar para que la población pues sepa cuándo vamos a tener un escenario favorable para la operatividad del aeropuerto de La Palma o no. En estos momentos ahora estamos en una situación pues favorable porque se ha producido el cambio del régimen de viento en las últimas 24 horas y por lo tanto vamos a tener ahora un fin de semana con condiciones favorables para la operatividad. Y quizás esta tarde lluvia. Para esta tarde esperamos lluvia, sobre todo entre las 18 horas y 0, se esperan precipitaciones en la cara este-norte de esta isla. Muchas gracias, señor Suárez, el delegado en Canarias de la Agencia Española de Meteorología, que nos ha dado cuenta de cuál es su participación dentro del PEVOLCA. Roberto. Bueno, y esa previsión meteorológica de lluvia, ojo, en la zona este, pero allí también hay ceniza, hay que tenerlo en cuenta, Javier. Por cierto, estás en el aeropuerto, en la isla de La Palma, estás viendo entrar, salir aviones, ¿está funcionando con normalidad? Total y absoluta normalidad hoy en la isla de La Palma, incluso hasta el viento viene de norte, si no me equivoco, señor Suárez, viene de norte el viento, así que no hay ni siquiera problema para aterrizar, es un viento además muy agradable en este lugar de la isla, no hay cenizas y la verdad es que la operatividad es completa y totalmente absoluta, ni siquiera se vislumbran demasiadas nubes en el horizonte. Bueno, pues la previsión meteorológica hoy de lujo ahí con el representante de la EMET. Gracias, Javier. Bueno, pues así está ahora mismo la situación en la isla de La Palma. Nosotros hacemos una pausa, pero volvemos enseguida, siempre pendientes de la actividad de ese volcán. No tardamos. Imagen desde el puerto de Tazacorte que estamos viendo desde la erupción volcánica que cumple ya 7 semanas de erupción. Hacia esa fajana en la costa se está dirigiendo la mayoría de las coladas de lava, unas coladas que se mantienen estables dentro de la zona ya arrasada por el volcán sin generar nuevas coladas y las más preocupantes, sobre todo ahora mismo la del sur, avanza de una manera muy lenta, prácticamente está parada también, al igual que la que se encuentra en el barrio de La Laguna, ya parada desde hace días. Eso sí, preocupa mucho la ceniza y la calidad del aire que sigue emitiendo, por la ceniza y los gases que sigue emitiendo este volcán a esta hora de la tarde.
Bueno, estábamos hablando antes ya de las dificultades que está provocando la enorme masa de ceniza expulsada por este volcán. Ya también en los talleres se encuentran con los coches que empiezan a notar la influencia de la ceniza en estos vehículos. Vamos a verlo. El filtro de aire es fundamental para el buen funcionamiento del motor y, por tanto, objeto de la primera demanda cuando se lleva al taller un coche bajo los efectos de un volcán. Siempre es lo mismo. Mira, cámbiame el filtro de aire, sóplame el filtro de aire, los conductos por el volcán, por la ceniza. Y basta levantar el capó del coche para comprobar por qué. ¿Ves? Todo esto es lo que quiere la gente cambiar. Y la verdad es que es la vida del motor y yo lo cambiaría, vamos a ver. No es porque sea negocio para mí ni nada, sino porque es que es la vida del coche. Sin embargo, los problemas de los residuos volcánicos no solo afectan al motor. El problema es que se tupa tanto que suba el consumo de combustible. Veo más problemas en la seguridad, en la carretera, en la frenada, en coger una curva, ¿me entiendes? Que quieras o no quieras, pues la rueda pues es arenilla, es como la playa. Y cuando se limpia el coche, no quitar la ceniza con un cepillo. Aspirar los conductos, por ejemplo, de la calefacción y todo lo del capó, pues se puede aspirar con aspiradora y soplarlo con el aire a presión. Disminución del rendimiento del motor de un coche y aumento de la precaución al conducir, otros dos efectos de las erupciones de un volcán a tener muy en cuenta. Bueno, se busca calidad del aire dentro de los vehículos, pero también en el interior de las casas. La empresa Hispalux está donando este tipo de filtros para centros de mayores o colegios afectados por la erupción. Saludamos a Iván Guillén, gerente de Hispalux. ¿Qué tal? Buenas tardes, Iván. Hola, buenas tardes. ¿Para qué sirven estos filtros? Cuéntenos. Pues bueno, estos son filtros de altísima eficiencia, son filtros EPA H14 y sirven pues para filtrar lo que serían partículas, hongos, virus y bueno, y en este caso en concreto pues destinados al problema de las partículas volcánicas generado por la crisis de La Palma. Bueno, creo que además lo están haciendo esta instalación, esta donación de manera altruista, ¿verdad? Sí, esto fue era una iniciativa, estábamos inicialmente Hispalux y comentamos con la Universidad Complutense, con quien realizamos varias investigaciones, la idea, bueno, y María Ángeles Blanco, que es la catedrática de Ingeniería Química, enseguida se animó, se fueron sumando varias entidades y bueno, realmente pues hemos traído un buen número de purificadores de aire y los estamos instalando justo en este momento en lo que serían en residencias, en colegios, centros de día y bueno, y distintos centros que nos han indicado en el Cabildo de La Palma. ¿Qué volumen de aire pueden purificar? Digamos, ¿qué tamaño de estancias? Tenemos un poco de todos los tamaños. Tenemos unos industriales que llegan a purificar espacios de renovar el aire y filtrarlo mediante filtros EPA y además con irradiación ultravioleta y calor 5 veces en espacios de algo más de 200 metros. Y luego también tenemos unos que son incluso, son más pequeños para espacios de 60 metros. Es que depende un poco de la finalidad, porque algunos son para centros de mayores, como decía antes, y bueno, y centros de día y colegios que necesitan, pues las salas son mucho mayores, y otros están destinados a domicilios particulares donde están conviviendo muchas personas o personas con problemas respiratorios. Bueno, Iván, quédese ahí, porque vamos a ir justo a un centro en donde se están instalando ahora mismo estos sitios. Allí está Rubén Castellano, creo que está en un centro de mayores. Exactamente, Rubén, cuéntanos. Pues sí, Roberto, nos encontramos en el centro de mayores de la Dehesa, en Santa Cruz de La Palma. Aquí se está instalando ese purificador de aire. Con nosotros estará Fernando, que es el ingeniero de Hispalux. Aquí ven este purificador de aire que, bueno, si nos puedes explicar un poco cómo funciona. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. El purificador de aire Trotec que tenemos aquí es un purificador de aire industrial capaz de purificar o coger muchísimos metros cúbicos por hora, ¿no? Que lo importante es
es la capacidad que tenga. Hay purificadores que son pequeñitos, que pueden, digamos, purificar una sala pequeña, y en este caso estamos hablando de hasta 2000 metros cúbicos hora. Claro, según, por ejemplo, inicialmente para el tema de los contagios, virus, pero ahora en el caso de La Palma, aparte de eso, pues también es para, y sobre todo para las cenizas, partículas PM2,5, partículas PM10. Una partícula PM10 es la que ha estado esta semana en la zona del Valle de Aridane, y esto le ayudaría, ¿no? Esto en un 99,99% coge todas las partículas y se las quedan los filtros que tienen. En concreto, estos tienen unos filtros EPA H14, que son los mejores filtros que hay ahora mismo en el mercado. Y básicamente el pulmón es el aparato, ¿no? Se lo queda todo y hace que pues, cualquier estancia, en este caso aquí en un centro de mayores, pues no tenga ningún riesgo de respirar partículas que pueden ser muy dañinas para el organismo. ¿Sí? Y además le funcionará más adelante, porque esto nos decía que también funcionaba, pues, por ejemplo, con la calima. Hombre, claro, con cualquier partícula. Nosotros nos hemos traído medidores de partículas profesionales, hemos estado haciendo mediciones durante todos estos días y vamos a pasar, pues, básicamente a unas partículas que son pues muy saludables, ¿no? Muy importante las partículas no solamente ahora, sino durante todo el año, porque las calimas son partículas que en muchos casos pues son partículas pequeñas que se meten en los pulmones y eso pueden ser muy dañinas. Este tipo de partículas afecta especialmente a los mayores, ¿no? Sí, sobre todo a personas que tienen, a mayores. Ahora incluso vamos a ir esta tarde a instalar unos purificadores en viviendas para niños con problemas respiratorios. O sea, cualquier persona que tenga problemas respiratorios debería tener un purificador en su casa, ¿no? Porque realmente es lo que le salva de respirar todas estas partículas que son muy dañinas para el organismo. ¿Cuántos purificadores van a entregar? Hemos traído en torno a unos 15, 20 purificadores. Llevamos toda la mañana poniéndolos en colegios, centros de mayores, etcétera. Y bueno, en torno a eso, 15, 20, y creo que el lunes van a traer algunos más, sí. Bueno, como ingeniero, esta es una de las máquinas más modernas, ¿no? Entiendo. Sí, la verdad que sí, porque esto, aparte de tiene una tecnología, es un fabricante alemán que tiene una tecnología que no es un filtro EPA H14 normal, también se pone a 99 grados centígrados y lo que hace es regenerarse, ¿no? Se autolimpia los filtros, aparte de tener unas características y una robustez y bueno, es un aparato bastante bueno, es un aparato industrial profesional, no es un purificador doméstico en este caso. Pues Roberto, hacen entrega de este purificador de aire ya en el Centro de Mayores de la Dehesa, en Santa Cruz de La Palma. Efectivamente, gracias Rubén. Un purificador, ya lo ven, que bueno, se entrega de forma altruista, que se está instalando en distintos puntos y cuya instalación, por último, Iván, creo que por lo que hemos visto no es demasiado complicada, ¿no? No, para nada. O sea, estos dispositivos están pensados precisamente pues para que los pueda manejar cualquier persona. Y bueno, con una serie de nociones básicas en cuanto al mantenimiento de los filtros y bueno, las indicaciones que el propio display ya va indicando un poco cómo es la calidad del aire y lo que hay que ir haciendo en cada momento para su mantenimiento. Bueno, pues tanto los purificadores de Trotec como los de ASP Asepsia, que es la otra entidad que también se ha sumado a esta iniciativa junto con Maresa Logística. Bueno, pues otra iniciativa solidaria, en este caso de esa empresa Hispalux, para echar una mano pues, a la población más sensible a toda la ceniza que están soportando ahí. Iván, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, está nuestro dron volando en directo en estos momentos sobre la superficie afectada por esta erupción. De nuevo creo que estamos en la zona de las manchas, es lo que me parece reconocer en esta zona al sur de la erupción y vemos esas casas completamente cubiertas de ceniza. Observen cómo sobre esa casa amarilla están trabajando algunas de las cuadrillas que están tratando de retirar toda la ceniza que se acumula en los tejados. Ayer veíamos que estaban retirando las que están justo por encima de sus imágenes, que ahora ya lucen limpias, por lo menos ya se reconoce el color de los tejados. Ayer no era así, ayer estaban exactamente igual que esa casa amarilla donde están trabajando las cuadrillas ahora, cuadrillas que se han especializado en esta labor, que están ayudando para retirar toda esa cantidad de ceniza y sobre todo ese peso. Pero pueden observar que en esa casa, por ejemplo, casi el suelo está ya a la misma altura, está tan enterrada en la ceniza
esa vivienda, por ejemplo, que apenas hay distancia del tejado al suelo. Vamos viendo que se van limpiando en unas y en otras. Lo más difícil, las que me imagino que tienen mayor urgencia, son las que tienen el tejado más plano, porque pueden acumular una mayor cantidad de ceniza. Y recuerden que hoy va a llover. Eso sí, se espera que llueva solo en el lado este de la isla, no en esta zona, que es la zona oeste. Por lo tanto, la lluvia no vendría a complicar por el momento esa acumulación de ceniza, aunque no vendría mal tampoco para los cultivos de plátano que están teniendo problemas con la llegada de agua después de haberse roto algunas tuberías y de que hoy, como les hayamos comentado, se haya estropeado una de las desaladoras por culpa, precisamente, según las informaciones que tenemos, de la presencia de ceniza. ¿Dónde está yendo toda esta lava? Miren, pues por ejemplo, a esta zona, esta es la fajana que se está formando en la costa de Tazacorte, formando nuevas calas, o lo que en el futuro serán nuevas calas, en las que probablemente pues podremos bañarnos como hacemos hoy en cualquier otro lugar de la isla. Ese terreno es el que se ha ganado al mar, justo al lado de esa playa, donde también marcaba el límite con la anterior erupción, recuerden, del volcán de San Juan, que llegaba justo a esa zona. Y estas son otras imágenes que nos muestran también el recorrido de la lava. A veces nos preguntamos dónde va toda esa cantidad de lava ahora mismo en la que no se está desbordando en las coladas que amenazan a distintos puntos que todavía no han sido destruidos por la lava. Pues bueno, pues pueden ver cómo la lava sigue un camino rectilíneo en un principio, lo veíamos antes, cómo ya se va desbordando en los puntos donde encuentra obstáculos o donde ya la propia lava ha formado muros por las que no puede pasar ese río de magma. Poco a poco podríamos ir viendo el recorrido de la lava hasta llegar a la zona primigenia donde se produce la llegada del lava al mar, a esa fajana que sigue siendo alimentada por la lava. Pero fíjense que aunque veamos ahí solo un río de lava, lo que aparentemente es un hilo debajo mantiene, y se puede ver precisamente por el color incandescente, que esa colada continúa activa completamente, porque como pueden observar, la lava que le está aportando el magma, aportándose caminar. Por ejemplo, ese pequeño brazo que vemos, y digo pequeño en comparación con el resto del magma derramado, que es una cantidad enorme. Bueno, pues la ministra de Ciencia e Innovación, junto a la de Justicia, se han comprometido hoy a poner todos los medios necesarios para que La Palma vuelva a la normalidad. Lo ha hecho en un foro sobre igualdad que se está celebrando en Las Palmas de Gran Canaria y donde ha estado nuestra compañera Beatriz García. De lo local a lo internacional, en esta jornada se realiza una radiografía de la situación de género y cómo conseguir la igualdad real de aquí a 2050, que es el horizonte que se han marcado. Para ello han venido hasta aquí dos ministras del Gobierno de España, la de Ciencia e Innovación y la de Justicia. Las dos han destacado la importancia de la perspectiva de género en todos los aspectos de la sociedad. Se han puesto sobre la mesa además medidas concretas, la última de ellas, Ángel Víctor Torres, el presidente de Canarias, que ha adelantado que se está ultimando ya una ley canaria de conciliación. Estamos concluyendo el anteproyecto de una ley canaria de conciliación de la vida familiar y laboral que avanza a buen ritmo y que además se hará desde el consenso con los agentes económicos, con los agentes sindicales. Es el momento de recuperar el concepto de la ambición, de esa ambición feminista, algo muy importante y ellas tienen que sentir ese poder transformador. Según datos del Instituto Europeo de Igualdad de Género, el PIB de los países de la Unión Europea podría aumentar en torno al 4% de existir una igualdad real de género. No perdemos de vista el volcán, siempre se lo decimos, pero miren, hay noticias que, de no haber sido por ese acontecimiento, ocuparían ahora el centro de nuestras portadas. Esta ocurrió el 24 de octubre, aunque ha sido ahora cuando se ha hecho público. Al menos 4 bebés, un hombre y varias mujeres, murieron el pasado 24 de octubre durante la travesía de una patera rescatada en la ruta desde el sur del Sáhara a Canarias. Una auténtica tragedia que ha quedado silenciada, como decimos, por la actualidad sobre el volcán. En las últimas horas, además, Salvamento Marítimo ha rescatado a 137 migrantes que navegaban en 2 pateras cerca de las aguas canarias. No solo continúa la llegada constante de personas migrantes, Isiar Pérez, sino que además ha aumentado en los últimos meses.
Sí, de hecho, a 2 meses para que acabe el año superamos y mucho al año pasado, al 2020, y como bien dices, el volcán de La Palma ha eclipsado muchas de las llegadas de estos migrantes. Vamos a fijarnos en un periodo de enero a septiembre de 2020 con respecto al mismo periodo, pero de este año, y vemos cómo han llegado más 5.168 personas más, un incremento del 44%, 16.827 personas en lo que llevamos de año respecto a las 11.000 que fueron el año pasado. Lo que se ha decrecido y un fisquito nada más, casi un 2%, ha sido el número de embarcaciones que llegan, unas 422 respecto a las 430 del mismo periodo del año pasado, y la previsión es que continúen llegando, Roberto. O sea que aunque ha llegado alguna embarcación menos, lo cierto es que parece que vienen cargadas con más personas, pero claro, estamos ante la ruta del Atlántico a Canarias, que es una de las más peligrosas del mundo. ¿Cuántas personas han muerto en esa travesía? Sí, de hecho se calcula que 1 de cada 11 personas que llegan en esa ruta tan peligrosa del Atlántico fallecen en esa llegada a nuestras costas canarias. Vamos a fijarnos en este gráfico porque en 2020, fíjense, fueron 343 personas las que fallecieron desde enero hasta septiembre. Pero si nos fijamos en este 2021, agosto, 379, en solo un mes superaron a las de 2020. Y además, esto supone que en solo un mes 379 sea pues incluso casi más de la mitad de lo que llevamos de este 2021. Estas son las que se saben, Itziar, pero hay muchas que no. Hay una cifra aproximada de cuántas personas han podido desaparecer en el intento de llegar a las islas. Y es muy difícil calcularlo, son historias incompletas de las que nos faltan muchos datos. Se previó que en el año 2020 fueran más de 1.800 personas en total, en todo el año, y en este 2021, lo que llevamos, se prevé que sean más de 1.200, aunque como decimos, este dato puede variar mucho, ya que nos falta mucha información. Podría ser mayor de 1.200 personas desaparecidas. Están las que mueren, las que no se sabe si llegan o no llegan por el camino. Juan Carlos Lorenzo, coordinador de SEAR Canarias, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El volcán no solo está enterrando parte de la vida de muchas personas, también entierra noticias como esta que centrarían la actualidad, ¿verdad? Esa que hemos conocido que ocurrió en el pasado mes de octubre. Correcto, es actualidad y los medios de comunicación se hacen eco, por ejemplo, la televisión autonómica de Canarias, pero es verdad que hay elementos informativos mediáticamente muy importantes, muy impactantes, como lo que sucede en la isla de La Palma. Desde aquí, desde SEAR, también todo nuestro cariño, ¿no?, y nuestro apoyo, que hace que haya noticias que queden eclipsadas, noticias de fallecimientos, noticias de desapariciones, noticias de llegada, noticias de fragilidad en la acogida, esas noticias que hacen que a lo mejor nos pongamos paso a paso a poder resolverlas y no que queden oscurecidas y eclipsadas por otro tipo de situaciones y de noticias que también son noticiables y por tanto también deben ser atendidas por parte de los poderes públicos. Juan Carlos, se nos hace difícil pensar en una madre que sube con un bebé a hacer una de las rutas más peligrosas del mundo, de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. ¿Qué les lleva a ello? ¿El desconocimiento de hacia dónde van? ¿La presión a lo mejor de mafias que las engañan? ¿Cómo se enfrenta una madre con un bebé a una situación como esta y toma una decisión así? La principal causa de los desplazamientos forzados que experimentamos a lo largo y ancho del mundo viene derivada de la desigualdad y la persecución. Esa es la realidad que hace que las personas no tengan horizonte vital en sus países de origen y tengan que emprender una ruta tan dramática, tan mortífera como la ruta, por ejemplo, del África Occidental hacia Canarias. ¿Cómo lo afronta una madre? Entiendo que con la determinación y la osadía de intentar buscar un mínimo horizonte vital, un espacio en el que sentirse seguro y un espacio en el que poder desarrollar un proyecto de vida medianamente digno, medianamente sostenible. Esa es la realidad. Y junto con eso entendemos que todas estas muertes son evitables. Y es ahí donde yo pondría el acento, es decir, el por qué se desplaza forzadamente una persona en unas condiciones, como tú señalabas ahora, Roberto, precarias y dramáticas, y por otro lado, ¿qué podemos hacer para evitar que este tipo de situaciones de fallecimiento se produzcan? Se me ocurre, Lorenzo, vías legales y seguras es la única opción. Precisamente ese niño sea probablemente el estímulo, ¿no? Darle un futuro en una situación que en su país o donde en su entorno no tendrían, y que aquí pues tienen la promesa de poder hacerlo, por lo menos la esperanza de poder hacerlo. La previsión, Juan Carlos, es que este problema vaya siguiendo a más en este año.
Estamos constatando, antes daban ustedes el dato, en el que la ruta en Canarias es una ruta estable, una ruta que está siendo intensa y una ruta que se mantiene de una manera estructural, no es nada producto de la emergencia o producto de la coyuntura. En la actualidad han llegado más de 5.000 personas por encima del año pasado a estas alturas y por tanto tenemos que afrontarlo de una manera mucho más estructural y es obvio que se va a mantener y de hecho en estos meses sabemos que noviembre, diciembre, octubre también son meses en los que la intensidad de los flujos migratorios se incrementa, por tanto es importante partir de esa realidad, aprender de las experiencias previas y obviamente no cometer los mismos errores y poner en marcha las enseñanzas y sobre todo una visión mucho más amplia de la realidad, de cómo afrontar la realidad migratoria. Ese es el gran reto. Claro, la cuestión es que sí parece que no estamos asistiendo a imágenes de hacinamiento de personas en los puertos de las islas. La llegada se está produciendo, por lo menos parece que de una forma más coordinada, el acogimiento a estas personas. En ese sentido, se están haciendo mejor las cosas. Sin duda, yo creo que tenemos que reconocer que el año pasado a estas alturas estábamos en una situación mucho más precaria y mucho más frágil. Pero en cualquier caso hay situaciones que tenemos que resolver. Las acogidas, digamos que la estructura de humanitaria de emergencia para la acogida está funcionando. El acento habrá que ponerlo, o hay que ponerlo en islas no capitalinas, como puede ser Fuerteventura, Lanzarote, incluso el Hierro, en el que esa primera acogida, la llegada, está siendo de alguna manera, está en términos relativamente frágiles y se están intentando poner el remedio a la misma, también de una manera a veces exasperante y poco ágil. Y por otro lado, el hecho de que los traslados regulares y ágiles a la península se estén llevando a cabo está necesariamente descongestionando y oxigenando la realidad. En cualquier caso, hay que poner el acento en eso. Islas no capitalinas, las llegadas y sobre todo qué sucede con los menores extranjeros no acompañados, en el que la competencia de la comunidad autónoma y que tenemos un número muy significativo que hace muy difícil la gestión y sobre todo porque el proceso de integración. Creemos que 2.500 y pico menores extranjeros no acompañados es una dimensión inasumible para una comunidad autónoma como Canarias y por tanto apelar a esa distribución territorial en la que tanto las instituciones como las entidades sociales canarias y no tan canarias también a nivel nacional están incidiendo y al menos están promoviendo para que se lleve a cabo. Bueno, pues Juan Carlos, seguiremos hablando de este tema ante las circunstancias que estamos viendo y que, como decimos, a veces tragedias como estas se ven tapadas por la actualidad, por otras cuestiones, pero hemos sabido, se ha hecho público este dato y hemos querido pues hacerlo público en esta mañana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, este de la migración no es solo un problema aquí en Canarias, en el continente americano se vive una tragedia humanitaria de quienes intentan llegar a Estados Unidos. Ayer, sin ir más lejos, murió una mujer ahogada al tratar de cruzar a nado la valla fronteriza entre Tijuana y San Diego. Aproximadamente 70 migrantes nadaron alrededor de esta valla fronteriza en la playa de Tijuana, tratando de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos en el área de San Diego el pasado fin de semana. Una mexicana de 50 años murió ahogada en el intento. Otras 13 personas fueron rescatadas por la Guardia Costera. Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en San Diego, dice que había un menor entre el grupo de migrantes detenidos. 22 fueron repatriadas bajo el título 42, que permite, digamos, una repatriación expedita. En el caso del menor de 17 años fue prioridad su repatriación a México por ser menor de edad. Tras ser procesados, los demás fueron repatriados el martes. La patrulla fronteriza está investigando el incidente. En un comunicado, el agente jefe de sector San Diego declaró: Este es un ejemplo más de las crueles tácticas que emplean organizaciones de contrabando para reforzar su poder e incrementar sus ganancias. Trabajaremos sin descanso para llevar ante la justicia a los responsables de esta tragedia. En los últimos 2 años han aumentado los intentos de migrantes de ingresar por mar, en barco y nadando, con trágicas consecuencias. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Pero este no es un caso aislado. La frontera de México con Estados Unidos, lamentablemente, ese es un extenso escenario de tragedias parecidas. ¿Qué tal, María Rosman? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tú, como conocedora de la actualidad de ese país, pues sabes exactamente la situación que se vive en este lugar. Además, una frontera inmensa, larguísima. Exactamente, es una frontera que realmente recorre varios estados. En el caso de Tijuana es el estado de California, pero hemos visto muchos casos también que ocurren a lo largo del Río Grande, que es la frontera con México, en el estado de Texas sobre todo. Y sí que hemos visto, sobre todo últimamente, un poco de actividad
actividad que realmente es preocupante, ¿no? Por ejemplo, en Tijuana, como mencionabas antes, lo de esta mujer que murió ahogada, ahora también hemos visto que les han cortado la electricidad en el campamento, les han puesto una valla alrededor, les han quitado muchas de las cosas que tenían, por una parte porque piensan que se está dando muchísimo tráfico de drogas, pero también cabe un poco entender la preocupación de los inmigrantes que creen que lo que están haciendo es asustarlos para que se vayan. Claro, Tijuana y San Diego, o sea, son dos ciudades, una Estados Unidos, la otra es México. ¿A qué distancia pueden estar en coche? ¿Cuánto se puede tardar en llegar de una a otra? Pues realmente no creo que sea más de una hora. Hay muchísima gente que trabaja en San Diego, vive en Tijuana porque el costo es muchísimo más barato también, ¿no? Entonces San Diego, California, es un estado cruzan muy diariamente caro. la frontera. Se cruza diariamente la frontera, sí, exactamente. Claro, controlar esa frontera debe ser complicado entonces también, ¿no? Es complicado, los pasos fronterizos están ahí, lo que pasa que claro, son extensiones muy grandes y siempre la gente pues de una manera u otra busca la forma de llegar a Estados Unidos. El mayor problema son estos campamentos que normalmente deberían acoger nada más que a lo mejor a 250 personas ahora en tiempos de COVID y tienen miles de personas prácticamente hacinadas, ¿no? Claro. Y se da cualquier tipo de abuso también por parte de gente que se aprovecha de estos pobres inmigrantes que están ahí y les venden las mismas cosas que les están ofreciendo las autoridades californianas, se las quitan y se las venden los mismos que están ahí, ¿no? Entonces se dan este tipo de situaciones. Estados Unidos resulta como un polo de atracción, ¿verdad?, para todo el continente americano, igual que aquí ocurre, por ejemplo, con Europa, con África, ¿verdad? Porque hay una caravana ahora mismo que parte de Haití, hay otras que parten de Centroamérica, el caso es que muchísimas zonas, muchísimas comunidades que tratan de confluir al mismo punto. Sí, yo creo que la mayor diferencia en este caso, por ejemplo, nosotros en Canarias, muchísimos de los inmigrantes que vienen de paso, realmente no somos el destino final, sino que quieren llegar al resto de Europa. En el caso de Estados Unidos es el destino final realmente, claro, ¿no? Mucha gente de toda la parte de Sudamérica, ellos dirían el continente sudamericano, lo dividen diferente a nosotros, pues buscan llegar, y sobre todo en Centroamérica, a ese sueño de norteamericano, ¿no? María, otro titular que nos lleva a Estados Unidos, porque el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades ha dado luz verde a la vacunación infantil contra el COVID-19 para menores de entre 5 y 11 años, unos 28 millones de niños que van a recibir la vacuna de Pfizer. El país quiere empezar además a vacunarlos lo antes posible. Los asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aprobaron de manera unánime este martes la administración de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer a niños de 5 a 11 años. Ninguno de los 14 votó en contra. Un total de 14 votos a favor, 0 en contra, y así la resolución está aprobada. De hecho, el panel durante varias horas discutió los beneficios y los riesgos de una posible vacunación en este grupo de edad, incluyendo el riesgo de miocarditis. Y al final los asesores siguieron la directiva de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, que ya había autorizado el régimen de 2 inyecciones, en el que cada dosis de vacuna es 1/3 de la que se usa para adolescentes y adultos. La autorización se basó en una evaluación exhaustiva y transparente de los datos sobre la seguridad y la eficacia de la vacuna, incluido el aporte de expertos independientes que votaron abrumadoramente a favor de que la vacuna esté disponible para los niños de este grupo de edad. La directora de los CDC, Rochelle Walensky, aprobará más tarde la recomendación del Comité Asesor sobre prácticas de inmunización, lo que permitirá a los médicos, farmacias y otros proveedores de atención médica comenzar a administrar las vacunas ya este miércoles. Se espera que el esfuerzo de vacunación esté en pleno funcionamiento la próxima semana, dijo la Casa Blanca. Se empacarán, enviarán y entregarán más dosis todos los días durante la próxima semana y más sitios estarán en línea a medida que avancemos. Los funcionarios de la administración de Biden han dicho que el gobierno tiene suficiente vacuna Pfizer para los 28 millones de niños de este grupo de edad. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Llama la atención esta tendencia, 28 millones de niños entre 5 y 11 años, además en un país, María, con capas de resistencia también a la vacunación muy importantes. Sí, exactamente, ¿no? Y eso lo vemos también ahora, se traduce en la preocupación de muchos padres, a los que hay que añadir que sí están de acuerdo, los que están de acuerdo con la vacuna, pero que ven con preocupación el ponérsela pues, a su niño de 5 y 11, entre 5 y 11 años, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de la gente ha reaccionado con bastante alivios, mucha gente ya se ha empezado a dirigir a los centros donde se pueden vacunar, de hecho varias de las farmacias más grandes del país
como puede ser Walgreens y CVS, ya están empezando a dar la vacuna, y sobre todo eso, con alivio, con ganas de poder vacunar a sus niños, y otros que por supuesto no se han vacunado ellos ni van a vacunar a nadie porque no creen en la vacuna, y luego están pues algunos indecisos, ¿no? Como en todo. Vamos a ver qué pasa, son 28 millones. Bueno, lo cierto es que nos encontramos con comportamientos que llaman mucho la atención en este país, en Estados Unidos. Hay un movimiento que se llama QAnon, ¿lo estoy pronunciando bien? QAnon. Bueno, en inglés se llama de esa manera, pero bueno, tiene algunas ideas que llaman mucho la atención, pero una de las que más nos ha llamado la atención en estos últimos días es cómo se han reunido, creo que tenemos esas imágenes, precisamente en Dallas, en el lugar donde falleció John Fitzgerald Kennedy, donde fue asesinado, ahí ven la famosa curva, y están reunidos ahí para ver resucitar al hijo de John Fitzgerald Kennedy. A ver, explícame esto. Estas imágenes son de YouTube, por cierto. Sí, realmente es casi divertido, si no fuera realmente preocupante, el número de personas que siguen estas teorías de conspiración de QAnon, que no solamente son populares en Estados Unidos, sino que realmente se están empezando a extender también en Francia, en el Reino Unido, incluso en Japón. Pero bueno, el nacimiento realmente, la base está en Estados Unidos, y son teorías de conspiración, de las cuales ya más de prácticamente casi una docena ya se han probado falsas, en las que no solamente tienen una tendencia increíblemente racista, antisemita, de ultraderecha, sino que además pues salen realmente con locuras, como esta última, de que ha sido congregarse cientos de personas porque leyeron en las redes sociales, especialmente en Telegram, que el hijo del fallecido presidente asesinado, John Kennedy, en este caso, JFK Jr., que sería su hijo, que murió ya hace más de 20 años, también en un accidente de aviación, iba a reaparecer, algunos pensando que iba a resucitar y otros pensando que realmente ha estado escondido, para presentarse a las elecciones de 2024 junto con Donald Trump como su vicepresidente. Curioso, porque la familia Kennedy es demócrata. Es demócrata. Otro misterio insondable, ¿no? Entonces ellos estaban haciendo la cuenta atrás, ¿no? Las 12:29, las 12:30, no aparece y ya lo cambiaron para la medianoche, como hacen con todas sus teorías, ¿no? Que cuando dicen el fin del mundo, porque ya lo han anunciado. Si no llegas a buscar una teoría nueva. Sí, de hecho, pensaban que Trump volvía a la Casa Blanca en marzo. Confirmamos que no llegó, ¿verdad? Confirmamos que no llegó. Pero es que sería de risa si no fuera porque QAnon, efectivamente, por ejemplo, ha estado detrás de movimientos tan importantes como el de asalto al Capitolio. Y ahora llama la atención porque Donald Trump está en contra de que 600 documentos de la investigación de este asalto se hagan públicos. ¿Por qué puede estar en contra? ¿Porque lo señalan directamente? Porque sabemos perfectamente que Donald Trump es el presidente de los secretos. No quiere dar a conocer sus impuestos, quiere ocultar muchas cosas que han pasado, y efectivamente hay unos 700 manuscritos en los que se narra su comportamiento, las llamadas que hizo, lo que hizo durante esos días previos a la insurrección del 6 de enero, y durante ese día ha interpuesto una demanda para que no se hagan públicos, porque todos esos documentos, lo que hace un presidente en Estados Unidos, pasa al Archivo Nacional y ahí se guardan para siempre. Deberían ser normalmente de acceso público, pero en este caso pues está luchando a brazo partido para que la gente no sepa lo que hizo en ese día, ¿no? Bueno, saben que se está celebrando la cumbre del clima en Glasgow, se inauguraba con la presencia de los principales mandatarios internacionales, ahí estaba también el presidente estadounidense Joe Biden. Lo que pasa es que van a ver que en la actitud de Biden hubo un momento que dio más que hablar que incluso las medidas adoptadas. Ahí tienen al presidente de Estados Unidos, María, lo estamos viendo en ese... Bueno, no es que se durmió, quizás se quedó traspuesto, ¿no? Me imagino que esto en aquel país habrá dado muchísimo que hablar también, ¿no? Sí, por supuesto, una imagen vale más que 1000 palabras, pero no podemos olvidar que estamos hablando de una persona que tiene 76 años, que ha viajado desde Estados Unidos, todos los que viajamos entre ambos continentes, sabemos que el jet lag es terrible, de ahí a Roma, de Roma a Glasgow. Yo no sé quién no se ha dormido alguna vez en alguna charla o lo que sea. Claro. En teoría, supuestamente no se durmió, fueron 20 segundos en los que descansó los ojos. Exacto, se quedó, es lo que nosotros diríamos que uno se queda traspuesto, ¿no? Embelesado. No llega a dormirse del todo. Oye, pero que esto no oculte, o por lo menos que llame la atención, que ponga el foco sobre las medidas que sí que están sirviendo. ¿Cuál destacarías tú de esta cumbre del clima como las más importantes? ¿Qué crees que se está logrando en esta cumbre donde no ha ido China
y donde la India ha dicho que ellos no les esperen para esto de descarbonizar. Ni Rusia. Estamos viendo que realmente unos jugadores tan importantes a nivel mundial nos han presentado un mensaje de la excusa es el COVID, pero es un mensaje de que realmente el interés no está ahí, y eso pone en aprietos al presidente Biden, porque todo este tipo de compromisos para poder reducir todo lo que es la huella de carbono obviamente tiene un costo bastante elevado para el país. Entonces, todos aquellos que se están oponiendo, que quieren continuar con las minas de carbón, que quieren continuar como hemos estado hasta ahora, pues ven que es una manera en la que tanto Estados Unidos como Europa se están mojando, realmente se están comprometiendo a un gasto que otros países también importantes en el mundo no quieren asumir. Nos estamos quedando cortos, habría mucho más que habría que hacer en esta cumbre, pero creo que por lo menos, a diferencia del Acuerdo de París, donde se retiró Trump, vemos por lo menos a un Estados Unidos bastante más comprometido. ¿Sabes que están construyendo un muro enorme en Nueva York, precisamente para evitar, debido al cambio climático, que algunas de las localidades costeras se inunden? Es un proyecto masivo que están haciendo. Como una especie de dique, pero realmente lo que es un muro que se eleva para evitar que cuando suba el nivel del mar se pierdan estas ciudades, porque es un problema grave y real, que está ocurriendo en tiempo real. O sea, que la subida del nivel del mar no afecte a esta zona. Exactamente. Bueno, una muestra de que se lo están tomando en serio en muchos sitios. María Rosman, muchas gracias. Una semana más por acompañarnos. Ahora, en este espacio ya, Sí, este espacio que ya compartimos. Aquí estrenando. Estás en tu casa. Bueno, lo cierto es que este 2021 no dejamos de contarles catástrofes que en muchos casos se pueden relacionar con el cambio climático. Seguimos en América para ver solo uno de esos ejemplos, el de las temperaturas extremas alcanzadas este año en Estados Unidos o Canadá, y también los incendios forestales. Vean. And size for spot number. Imágenes desoladoras. Lo cierto es que el panel internacional sobre el cambio climático califica como grave el deterioro de selvas y bosques en todo el continente americano. Sus consecuencias ya son evidentes e incluso, según los expertos, en muchos casos se califican, Antonio Cárdenas, como irreversibles. Sí, Roberto, irreversibles además en los próximos siglos, o incluso hablan los expertos de milenios. Dicen estos expertos que nosotros somos los culpables, los humanos, lógicamente, de ese calentamiento de atmósfera, de tierra, de océanos, y que ese calentamiento es el que provoca fenómenos extremos. Estamos viendo esas imágenes ya en Europa. No solo ocurre en América, lo que hemos visto en diferentes lugares, veíamos California, pero también incendios en otros puntos y también altas temperaturas en Argentina o en Chile. Bueno, esto es Europa. Incendios ha habido siempre, pero es que cada vez son más difíciles de apagar. Claro, ese es el problema. Y más devastadores, cogen una violencia muy grande. Esto pasó el pasado verano en Argelia, en Turquía, en Grecia, incluso también en Italia. En Italia, además, el pasado verano se registró en Sicilia 48,8 grados, que es la temperatura más alta, según los expertos también, de la historia de Europa. Por tanto, ese cambio climático está en marcha y lo que tenemos que hacer es intentar evitarlo entre todos. Estas imágenes, Roberto, como ves, son de Turquía, donde se registró un incendio importante, también de Grecia, como decía, de Italia. El ecosistema del Mediterráneo dicen que es especialmente sensible contra el cambio climático. Lógicamente, como tú decías, no todos los incendios son culpa del cambio climático, probablemente la mayoría sí que son culpa del ser humano, pero ya estamos colaborando para que esto se produzca cada vez más y cada vez con más violencia. Algunos de sexta generación ya se califican así estos incendios, uno de los cuales ya lo hemos tenido en España. Exacto. Bueno,
Vamos a ver cómo viene el tiempo, Antonio, en estas jornadas, porque hemos escuchado antes al portavoz de la EMET diciendo que en la isla de La Palma, donde centramos ahora la atención, se esperan lluvias. Sí, él dijo desde las 6 hasta la medianoche. Efectivamente, esa ventanita que se abre. Aquí tenemos esa previsión de lluvias para las próximas, no solo el día de hoy, sino también para mañana y pasado en toda Canarias. Como ves, prácticamente todas las islas pasadas por agua y efectivamente en la isla de La Palma, en esa parte hay que diferenciar en el norte y en el este, lo dijo también él muy claro y lo dice también nuestra jefa de meteorología Vicky Palma, se va a registrar hasta 19 litros por metro cuadrado, no hoy, en las próximas horas, es un acumulado de las próximas 48-72 horas. Va a llover en general en todas las islas, son lluvias débiles, se esperan lluvias dispersas, ya lo ha hecho en buena parte de Lanzarote, también en Gran Canaria, en el norte, en la capital, Las Palmas de Gran Canaria, también en Valle Seco ya se han recogido durante la mañana incluso hasta 5 litros por metro cuadrado. Bueno, esto es lo que esperamos, no serán lluvias importantes, no serán intensas, serán débiles y dispersas y esto es lo que vamos a tener durante los próximos, al menos 2 días. 2 días de lluvia que ya toca. Se supone que se abre ahora la temporada de lluvias en Canarias, sí, o sea que debería llegar, ¿no? De llenar los embalses, regar los campos. 4 de noviembre, lo normal más o menos es que caiga algo de lluvia. Y te digo 2 datos más sobre La Palma, Roberto. La inversión térmica, llevamos hablando toda esta semana de la inversión térmica. Bueno, hoy ha desaparecido, por eso seguramente hemos visto esos cielos menos turbios en el Valle de Aridane, pero mañana vuelve. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que vuelven nuestros amigos, nuestros benditos vientos alisios, no solo a La Palma, también a todas las islas. Por fin va a ser algo un poquito más de intensidad de viento. En algunas islas lo pueden sufrir, pero probablemente en el norte y este de La Palma lo agradezcan porque se llevará las cenizas hacia el otro lado. Pues bendito sea ese viento, bienvenido, desde luego. Gracias, Antonio. Bueno, vamos a fijarnos, por cierto, cómo está ahora mismo la erupción en ese vuelo del dron que nos muestra, miren, ahí está la boca eruptiva, la pueden observar, creo que es lo que se observa ahora mismo en el centro de la imagen y el recorrido que está llevando a cabo la lava a través de esa especie de arterias que vemos que permiten respirar a este volcán que muestra que todavía está activo, aunque como les venimos contando parece que ha entrado en una fase de estabilidad. Ojalá sea el inicio del fin. Volvemos en un momento. ...13 minutos pasan ya de las 2 de la tarde... ...imagen en directo del vuelo del dron de Radio Televisión Canaria... ...que pueden ustedes ver completamente a través de nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Twitter. Estamos viendo efectivamente la zona del volcán... ...por donde está ahora mismo circulando la mayor parte de la lava... ...que es por la zona ya destruida, ya afectada... ...aunque vemos algunas especies de islotes que se forman... ...las famosas quipucas... ...que les hemos explicado ya en alguna ocasión... ...que son esas islas que parecen salvarse de la lava en un momento dado y cuyas construcciones aparentemente quedan intactas, pero vemos también como la cantidad enorme de lava se percibe perfectamente por ese rojo incandescente que le acompaña en todo su recorrido. La mayor parte de esa lava, por suerte, está ahora mismo descargándose en la zona de la Fajana y está circulando ya por zonas previamente destrozadas por la lava. Digamos que está circulando sobre la lava previamente emitida por el volcán. Siempre insistimos en que esto es una buena noticia porque lo que no sea desbordamiento va a impedir que nuevas construcciones, que nuevas casas, que la vida de muchísimas más personas se vea afectada directamente por este volcán. Que como vemos a veces la lava aparece, desaparece probablemente por efecto de los tubos volcánicos, la vemos brillar en algunas otras zonas por esa fisura por la que circula en estos momentos toda esa cantidad de magma incandescente. Las coladas por el momento están paradas. Bueno, vamos a volver en directo a La Palma porque esas coladas de lava han cambiado, entre otras cosas, el mapa de carreteras de la isla. Algunas las ha borrado por completo y para esos casos, Javier Sánchez, se buscan ya soluciones. ¿Cuáles?
Pues se buscan soluciones en un futuro cercano. Lo primero va a ser poder mejorar los accesos a la zona sur que se encuentra Las Coladas, la zona de Puerto Naos, del Remo de la Bombilla y otros espacios, como por ejemplo el volcán está ahora mismo tapando la carretera de Tacande que unía la antigua JTI, donde se encuentra ubicado el PMA, con la zona de Las Manchas, una zona que queda completamente inaccesible y bajo metros y metros de tierra, pero preocupa ahora, en este momento, cómo hacer acceder a los agricultores a esa zona de Puerto Naos y del Remo, la zona agrícola del sur de los Llanos del Llanes. Nosotros tenemos a Borja Perdomo, él es el consejero de Infraestructuras del Cabildo de La Palma. Señor Perdomo, se han encontrado este problema porque se había creado una vía de bajada, una vía de subida. Esa vía de subida tiene la lava solo 100 metros. Bueno, ¿cómo se va a reordenar aquí el tráfico? Porque además la vía por la que se baja es muy compleja y todavía no se encuentra completamente habilitada para poder circular por ella con normalidad. Bueno, buenas tardes, pues sí, como tú bien dices, teníamos dos vías. Una la estábamos utilizando más bien para vehículos pequeños y camionetas, la otra, que está más hacia el norte, más cerca de La Colada, era una vía que funcionaba mejor porque no tenía tanta curva para camiones y vehículos más pesados. Esta vía de momento no ha sido afectada por la lava, pero es verdad que tiene La Colada número 11, en este caso la tiene muy cerca, aproximadamente a 100 metros. Entonces lo que estamos haciendo en previsión de que esa colada pueda llegar y utilizar esa vía es haciendo una actuación de emergencia en la otra vía para intentar que con esa actuación se pueda permitir, aunque sea con señaleros, ¿no?, en este caso, pero pueda permitir el paso de vehículos pesados que tienen que entrar a la zona de costa de Puerto Naos y toda esa zona de ahí al tema agrícola, ¿no? Estamos haciendo una obra de emergencia que se va a financiar con fondos del Estado, con fondos exactamente del Ministerio de Política Territorial, y es lo que nos encontramos desde el día de ayer. Esperamos que en cuestión de una semana o 2 semanas poder tener terminada esa parte y así por lo menos tener una alternativa para, si la otra vía es cortada definitivamente, poder dejar por ahí circular los vehículos pesados. En cualquier caso es una obra de emergencia, pero se podría hacer más sólido este espacio en algún momento. Se va a trabajar para intentar ensancharlo de tal manera que se convierta en una vía de uso más frecuente, teniendo en cuenta que lo otro se va a encontrar completamente parado, quizás durante muchos meses. Esto es una actuación, digamos, provisional. El gobierno de Canarias está estudiando, ya está con el procedimiento de urgente ocupación de los terrenos. Ellos sí van a hacer una vía nueva, completamente nueva, que una la carretera del Secadero con Puerto Naos, una vía nueva de doble sentido de circulación, que será la vía que quede en funcionamiento una vez esté terminada, que el plazo de ejecución que ellos estiman es de unos 3 o 4 meses. Entonces, una vez quede esa vía terminada, será la vía que una Puerto Naos definitivamente con la zona del Secadero, mientras no podamos desbloquear las vías que han sido ocupadas por el volcán. Lo que nosotros ahora hacemos es algo provisional hasta que llegue esa solución, vamos a llamarla semidefinitiva, hasta que nosotros podamos desbloquear las carreteras que están ocupadas a día de hoy por la lava. Esa situación, la de las vías ocupadas por la lava, complica evidentemente cualquier tipo de acceso en movilidad. Ahora es completamente prohibitivo, no se puede hacer, pero ya se plantean algo en un futuro. La erupción no ha terminado, se sigue colmatando esos espacios, algunas coladas tienen muchos metros de altura. ¿Qué es lo primero que se plantean? Todavía es quizá muy pronto para buscar soluciones, pero evidentemente ya tienen que ir planteándose. Bueno, el planteamiento es una incertidumbre, ¿no? Es esperar que termine la erupción volcánica, el aporte de lava en todas esas zonas. Después habrá que hacer un buen estudio, un buen levantamiento topográfico de toda la zona para determinar qué sitios son más viables para poder establecer una comunicación. Tenemos que tener en cuenta que posiblemente o actualmente la comunicación no se puede hacer por donde se venía haciendo, sino hay que valorar por qué zona es más, tiene menos espesor la lava, el largo ocupado es menor, porque todos esos parámetros al final son los que van a poder dificultar o no el poder entrar a trabajar y recuperar esas comunicaciones. Tenemos que tener en cuenta que a mayor altura y mayor espesor de la lava, pues posiblemente tarde más en enfriar. Cuanto más largo sea, pues tampoco podemos utilizar sistemas prefabricados, porque esos sistemas prefabricados también hay que cimentarlos en algún sitio. Estamos hablando de, en algunas zonas tiene de largo ocupada 1,2 kilómetros, 1,5 kilómetros de largo. Entonces es un poco incertidumbre, es esperar a que acabe el volcán y una vez ahí empezaremos a hacer todos los estudios para ver por dónde es más factible comunicar el Valle de Aridane con la costa de Puerto Naos.
Muchas gracias, señor Perdomo. Ya saben, es un problema complicado que va a tener unas soluciones muy complicadas. Ahora mismo todo ese espacio, esa zona afectada desde la zona del volcán hasta la costa se encuentra cortada en numerosos puntos. Ahí había muchas vías primarias y secundarias, todas ellas se encuentran completamente sepultadas. Habrá que saber en los próximos meses, cuando acabe esta erupción, que esperemos que sean próximas semanas, en muy poco tiempo, pero los trabajos posteriores, eso sí, se van a tener que alargar en el tiempo. Claro, además tiene Javier que parar la erupción y después enfriarse el terreno, que habrá que ver también cuánto tarda eso para poder hacer actuaciones en esa zona o alternativas. Gracias, Javier. Bueno, antes de irnos a la rueda de prensa diaria del PEVOLCA, que va a tener lugar a continuación, volvemos a asomarnos a través del visor de un fotógrafo, como hemos hecho en días anteriores. Así nos ha mostrado Leandro Betancor Fajardo la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Bueno, ahí está el rostro de los palmeros, que muestra ese carácter que les va a ayudar a salir adelante cuando todo esto termine, que será tarde o temprano, seguro que más temprano que tarde. Bueno, la rueda de prensa del PEVOLCA ha comenzado, vamos a ver ya en directo cuáles son las conclusiones, los datos de estas últimas horas. Es ahora mismo Rubén Fernández, nos parece el coordinador del PEVOLCA, quien está dando los datos de las últimas 24 horas. Vamos a escucharlo. De las cenizas hacia ese sureste-sur, por lo tanto, no se está viendo afectada la navegabilidad aérea en estos momentos. Se prevé un aumento del alisio con vientos moderados que van a seguir manteniendo esa operatividad o van a poder permitir la operatividad aérea sin mayor problema. La inversión térmica en el día, en estos momentos, es inexistente, pero sí es verdad que a partir del día de mañana podemos tenerla a partir de esos 1.900 o 2.000 metros, que en principio no influirán negativamente en las posibilidades de calidad del aire, aunque sabemos que también las concentraciones dependen evidentemente de las emisiones volcánicas. La probabilidad de precipitaciones se mantiene durante la tarde del día de hoy en la zona del noreste de la isla. En cuanto a la calidad de aire, como les decía, tenemos un cambio relativamente importante. Tenemos una menor concentración de partículas PM10, que si bien sigue siendo desfavorable, pero nos permiten tomar unas medidas diferentes a las que manteníamos hasta el día de hoy con respecto a la docencia en los centros educativos. En el día de mañana se van a retomar las clases de manera presencial, con una restricción del uso de los espacios abiertos, es decir, que los niños permanecerán y los jóvenes permanecerán en el interior de las aulas durante toda la jornada docente. Es decir, volvemos y retornamos las clases en los 5 municipios que se veían hasta ahora afectados. En cuanto a la evolución de las coladas, tenemos un pequeño aporte en la zona de la colada 3, 6 y la colada o la zona 11. En concreto, y a diferencia del día de ayer, tenemos un aporte de 2 hectáreas nada más, es decir, que tenemos ahora mismo una superficie de 983,44 hectáreas y el ancho total de la zona de colada se mantiene en esos 3.100 metros. En referencia a los daños de infraestructura, los datos que le aportamos ayer del catastro siguen en vigor actualmente. Copérnicus a día de hoy nos ha dado una modificación con un pequeño reajuste a la baja en 4 edificaciones y nos da un total de 2.702 edificaciones afectadas, de las cuales 2.570 están totalmente destruidas y 142 con posibilidad de daños o con algún daño menor.
En cuanto a la circulación del tráfico, recordar, hoy hemos hecho un trabajo nuevamente en el comité de dirección, recordar a las personas que extremen las medidas de seguridad, sobre todo en el entorno de la plaza de Tajuya, tanto de la circulación del tráfico como la circulación de peatones. De cara al fin de semana, el sábado concretamente, estableceremos un refuerzo en el control del tráfico en esta zona de la plaza de Tajuya y también estableceremos este sentido único que ya se ha establecido de descenso por la zona del municipio del Paso, por la carretera de Hermosilla y después de ascenso por la LP3, la LP2 y la LP3 desde Los Llanos hacia la zona de Tajuya nuevamente. Este régimen de circulación estará entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche, siempre y cuando las condiciones se mantengan, puede ser ampliado si así la circulación del tráfico lo remite. Pero recordar que esto va a ser aplicado el sábado por la noche. En cuanto a la calidad del agua, indicarles que por parte del Consejo Insular de Agua se hacen controles de carácter diario y que no se ha detectado ninguna incidencia negativa al respecto. Esto es todo. Quedamos a su entera disposición para las preguntas que entiendan oportunas. Bueno, pues uno de los principales titulares que nos deja esta comparecencia del PVOLCA es que vuelven las clases presenciales de nuevo, después de haberse suspendido en los últimos días por la alta concentración de ceniza y la presencia de gases en la zona. Bueno, pues parece que gracias a los alisios y al cambio de la inversión térmica, aunque mañana vuelve un poco, se va a despejar un poco el cielo y va a permitir la vuelta a las clases de los más pequeños en una jornada se confirma también de estabilidad en cuanto a las coladas principales que avanzan muy lentamente, sobre todo la más al sur, pero el resto está prácticamente parado. Y nos vamos a ver de nuevo nos vamos viendo ese volcán que continúa con su actividad, de noche se aprecia mucho mejor. Vamos a ver también las bocas eruptivas a través de unas imágenes del Instituto Geológico y Minero. Ese volcán en directo estamos observando ahora con esa actividad que no cesa, pero sí que parece haberse estabilizado un poco. Estos son los últimos datos que tenemos en una jornada en que los sismos continúan, la deformación del terreno continúa, también la emisión de lava, pero por lo menos no ha aumentado, no ha seguido aumentando. Y vamos a ver, como decíamos, la actividad de esas bocas eruptivas a través de esas imágenes del Instituto Geológico y Minero. Están grabadas con un dron. Bueno, aquí pueden ver perfectamente la potencia de ese volcán y cómo se están comportando las distintas coladas a través de esas bocas superiores. El vuelo nos muestra también la fuerza de la erupción, con gran presencia de ceniza, lo pueden ver, y a grandes detonaciones. El vídeo está compartido por este organismo científico y se aprecia la emisión stromboliana, ese tipo de explosión que estamos viendo con gases, piroclastos en la parte superior de Cumbre Vieja. Y vemos también un fenómeno que se ha producido ya en otras ocasiones, lo pueden observar, pero que sigue llamando nuestra atención y que tiene que ver con esos rayos volcánicos. Empezamos a ver cómo emana lava de las bocas eruptivas, pero esta imagen del Instituto Volcanológico de Canarias casi recuerda las erupciones que hemos visto en otros lugares, por ejemplo en Japón, un volcán emitiendo una gran columna de humo que impide ver la morfología en ese punto. La propia emisión de gases, de ceniza, de piroclastos interaccionan entre ellos. Esto provoca la liberación de iones y ahí de repente se puede ver alguno de esos rayos volcánicos. Más información dentro de un momento en Telenoticias 1 con Paco Luis Quintana. Nosotros volvemos mañana. Hasta mañana.